esa persona que tiene esa necesidad. Pero también tú eres una persona que Dios quiere usar para llenar esa necesidad en esas personas. Hoy estamos terminando el mes de noviembre y ya el próximo domingo ya estaremos. Primer domingo de diciembre, el último mes del año y donde pues habrá muchas actividades. Es donde pues muchos piensan pues en la familia, donde muchos están contentos porque les va a llegar su aguinaldo, algunos posiblemente no. Pero es un mes donde se caracteriza por la fiesta, por las luces, por la familia, por los abrazos, por los regalos, por estar junto con la familia, por la cena. Y posiblemente muchos de los que estamos aquí disfrutaremos algo de esto. Y posiblemente algunos no tanto. Y no sé si posiblemente algunos ni eso. Pero lo más importante para nosotros como creyentes es que no olvidemos que tenemos un Salvador, un Señor que te ama, se preocupa y está atento a tus necesidades y que estoy seguro que Él va a llenar esas necesidades en la medida en que tú descanses en Él. Que no es la comida, ni la familia, ni el regalo, ni las luces, ni la fiesta, lo que te va a traer un contentamiento y lo que te va a traer una tranquilidad, una paz en estos días, sino que debe de ser precisamente la presencia del Señor en tu vida manifestándose, porque tú estás en esa búsqueda y Dios está ahí siempre para el que lo busca. Ese es el Dios que tenemos. Entonces todos debemos de preocuparnos, especialmente por este mes, porque pues, la vida es la vida y enero y febrero y marzo y todos estos meses tienen a veces retos para cada uno de nosotros. Pero quiero poner un énfasis el día de hoy en algo en lo cual yo creo que tú vas a encontrar la gratitud delante de Dios, la paz y el propósito de estos días. Si podíamos llamar en estos días donde principalmente la gente que no conoce a Cristo, pues al parecer se dice, están muy sensibles a las cosas espirituales, ¿no? Sabemos que cuando hablamos del nacimiento de Jesucristo, pues mucha gente lo festeja de muchas maneras, pero no saben lo que significa, no experimentan lo que eso tiene que ser en nuestra vida, porque no conocen a Jesús. Pero Jesús se quiere hacer presente en esas personas. Y si quiere hacer presente también en la vida de su pueblo, en su iglesia. Y tú y yo seremos personas claves, porque somos el cuerpo de Cristo. Cristo sigue aquí en este mundo, aquí está su cuerpo, somos nosotros, la iglesia. Y Dios quiere seguir bendiciendo. Él vino a buscar al hombre y lo sigue buscando. Y tú y yo, ya que lo conocemos, estamos en sus planes. Pero se requiere que tú y yo respondamos al Señor. No podemos tener solamente buenos pensamientos, sino que debemos actuar.
en el nombre del Señor y para la gloria de nuestro Dios. Y yo te voy a invitar a que abramos nuestra Biblia en el Evangelio de Lucas capítulo 10. Evangelio de Lucas capítulo 10. Y allí en el versículo 25 y del 25 hasta el versículo 37 vamos a dar lectura a esta escritura. Es un pasaje conocido por ti. Yo pido a Dios que nos dé gracia, que nos dé su bendición para poder discernir, entender su mensaje y nos dé la oportunidad de responder a Él principalmente, porque lo vamos a representar a Él. Tú representas, yo represento a Jesucristo del mundo. Qué tremenda responsabilidad, pero también qué tremendo privilegio. Dios confía en ti y en mí para llevar su mensaje. A pesar de que somos falibles, a pesar de que somos limitados, Dios confía en ti y confía en mí. Vamos puestos de pie, vamos a dar lectura a esto. Voy a pedir a las damas que comiencen con el versículo 25 y voy a pedir a los varones, pues, que lean el siguiente y así vamos uno y uno, y en el 37 nos unimos todos. A ver, hermanas. Amén. Puede tomar su asiento, hermanos. Jesús está ya al final de su ministerio y Él sigue con su tarea, su propósito que le dio el Padre de darlo a conocer y dar a conocer principalmente este plan de redención, el cual Jesús más tarde iba a llevar a cabo al ir a esa cruz y morir, llevando Él en esa muerte sus pecados, el pago de nuestros pecados.
y de esta manera librarnos de la justicia que Dios demanda por el pecado, que es la muerte. Ya se pagó, ya no hay más sacrificio. El de Jesús es suficiente. Dice la Biblia que fue uno y para siempre, ya no más. La única salvación que puede venir al mundo es a través de que la gente reconozca que es pecador y que necesita un Salvador. Necesita arrepentirse de sus pecados y venir en fe a recibir a Jesús, a invitarlo a su vida como Señor y como Salvador. Entonces Jesús estaba en ese ministerio, estaba en esa predicación, y entonces en un momento, dice aquí la Escritura, que un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarte, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Entonces aquí un hombre, no era un hombre cualquiera, era un intérprete de la ley. Es como diríamos hoy día, era un catedrático en teología. Era un hombre que conocía y estudiaba la ley mosaica, la ley que se enseñaba en el Antiguo Testamento. Este es un judío muy importante. Y se acercó a Jesús, no dice los motivos. En cierta forma dice, nada más para probarle. ¿Probarle qué? ¿Qué pensaba Jesús? ¿Qué iba a decir? Sí, porque el judío creía, él creía que la vida eterna se lograba y se obtenía a través de las buenas obras, a través de su comportamiento. Ellos sí creían en eso. Aunque la Biblia nos enseña más tarde el apóstol Pablo que no es por obras como se obtiene la salvación, sino es por qué, por gracia. Es un regalo, es algo inmerecido que tú y yo simplemente lo tenemos porque a Dios le ha placido poner sus ojos en ti y en mí. Ha tenido misericordia. Y estoy profundamente agradecido yo por ello y seguramente también tú. Entonces, que nadie se jacte. Nadie puede ser salvo. Pero los judíos, ese intérprete de la ley, evidentemente pues no era cristiano, ellos sí creían que las buenas obras, que sus méritos, le harían ganar la vida eterna. Y entonces le pregunta a Jesús, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Para acuérdate que es un intérprete. Si decimos que para probarle es como diciendo, ¿cómo voy a heredar la vida eterna? ¿Verdad, Jesús? Aunque, pues él, el intérprete, yo sé que la tengo. Yo conozco la ley, yo guardo la ley, yo me esfuerzo por la ley, yo ayudo, yo ofrendo, yo diezmo, yo hago esto, yo hago lo otro. Pero, ¿habrá algo más, Jesús? O sea, de alguna forma indirecta se estaba jactando. Pues si tú sabes con quién estás hablando, pues tú sabes que yo guardo la ley. ¿Te acuerdas que en una ocasión Jesús se le presentó un joven que andaba buscando también, de alguna forma, la vida eterna? Y se acercó a Jesús. Y Jesús le dijo, pues ve y haz esto, haz esto y aquello. Y él dijo, pues, todo eso lo hago, Señor. Yo diezmo, yo esto, yo lo hago, yo oro 3 veces al día, etcétera, etcétera. Y dices, bueno, está bien. Entonces ve, vende lo que tienes
y darlo a los pobres. Y ya no le gustó. Ya no le gustó porque seguramente él tenía muchas riquezas, le había costado posiblemente mucho esfuerzo obtenerlas, y así de repente ve y das a los pobres y deshazte de ellas, como que no le gustó la respuesta de Jesús. Y él no estaba dispuesto. ¿Por qué? Porque se ve que su sostén no estaba en Dios, no estaba en lo que él quería, en la vida eterna. Él era religioso, pero tenía amor al dinero. El amor al dinero era lo que a este hombre realmente le consumía todos los días. Entonces su dependencia no era buscando la vida eterna ni buscando a Dios, su dependencia era el dinero. Porque si hubiera sido Dios a quien buscara, inmediatamente hubiera obedecido al maestro y hubiera repartido sus riquezas a los pobres. Aunque algunos intérpretes dicen que no era precisamente que Jesús le estaba pidiendo que regalara toda su fortuna, sino que compartiera parte de su fortuna. Pero no. Bueno, aquí este intérprete, igualmente tratando de probar a Jesús. Pues, ¿qué vas a decir? Pensaba, pues yo sé que tú eres un rey, yo sé que tú haces esto, yo sé que tú crees esto, y yo creo que estás bien. Sigue haciendo lo mismo y que te vaya bien. Pero no fue la respuesta de Jesús. Dice más adelante, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Esa fue la respuesta de Jesús, no la que él esperaba. Entonces, él dice, los judíos en aquel tiempo usaban una cajita, vamos a decirlo así, que a veces la llevaban colgada aquí en su muñeca, y supuestamente ahí llevaban parte de las escrituras. Algo que llevaban era Deuteronomio capítulo 3, versículo 13, y creo que fue el versículo 13, donde hablaba al judío y le recordaba al judío que lo que dice aquí, que te menciona aquí en el versículo 27, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Eso fue lo que le contestó el intérprete de la ley a Jesucristo, porque ellos conocían la ley y guardaban eso como una parte muy religiosa de parte de ellos. Y le dijo, bien, has respondido, hazlo y vivirás. Está buscando una respuesta. Jesús le dijo, pues haz esto. Y si haces eso, pues tendrás la vida eterna. Pero ¿qué sucedió? Que el intérprete de la ley, pues se dio cuenta de que él no estaba cumpliendo con este mandamiento. Él estaba haciendo muchas cosas religiosas, pero él no estaba preocupando por su prójimo. Ellos pensaban que su prójimo, hablo del intérprete de la ley, que su prójimo era otro judío, alguien que estuviera a un lado de él, pero que tenía que ser judío. Ese era su prójimo. Y si no era judío, pues no era nada. Y Jesús le estaba llevando a descubrir dónde estaba su problema y dónde podía encontrar la solución y la seguridad de la vida eterna. Seguimos observando lo que dice el pasaje. Y dice que, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, porque se sintió descubierto, se dio cuenta de que él no es lo que él pensaba que era. Y seguramente ni siquiera a su prójimo judío
seguramente mostraba misericordia. Y le dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Todo Jesús, como siempre, él siempre era Dios, era muy sabio y siempre ayudaba a la gente a entender su predicación, su enseñanza a través de la ilustración. Y aquí está dando una ilustración. Él preguntó: ¿quién es para justificarse? ¿Quién es mi prójimo? ¿Sí? Aunque repito que ellos creían que su prójimo era otro judío, pero no otro, de otra nacionalidad, no. Y entonces Jesús le dice: bien, pues este es un punto, y un hombre. Este hombre dice que bajaba de Jerusalén a Jericó. Para que nos quede un poquito más entendido de lo que había sucedido, este era un camino muy peligroso. Incluso se le conocía como camino de sangre, porque era un camino con muchas pendientes y con muchos barrancos, y era de bajada y había muchas rocas. Y nadie se atrevía a caminar por ese camino desde Jerusalén a Jericó, porque sabía que iban a ser asaltados. Y cuando alguien lo hacían en caravanas, lo hacían para protegerse unos a otros. Pero este que aparece aquí, fue muy irresponsable. Él sabía del peligro y no le importó. No sé, no dice aquí en dado momento cuál era su propósito. Pero él bajó por ese camino que no debió haberlo hecho. Y entonces fue asaltado y recibió, como dirían algunos, recibió lo que merecía por su insensatez. O sea, que no era ningún hombre responsable. Y era un judío. Y fue asaltado. Y los asaltantes lo dejaron, dice, medio muerto, casi muerto. Pero tuvo la fortuna de que en ese momento por ahí venía un sacerdote que ciertamente, seguramente iba de Jericó, iba a Jerusalén, iba en sentido contrario. Él venía de Jerusalén hacia Jericó y este iba de Jericó hacia Jerusalén. Y lo vio. Pues un sacerdote era un representante de Dios delante de los hombres. Había solamente un sumo sacerdote. Es el que entraba una vez al año al lugar santísimo a ministrar el sacrificio o el perdón de los pecados. Solamente un sumo significa único. Pero había muchos sacerdotes que tenían el deber o tenían la tarea de ministrar en el templo, no en el lugar santísimo, en el templo. Y eran tantos, pero tantos los sacerdotes que había en aquel tiempo, que posiblemente una, dos o dos veces, posiblemente en su vida, o un poquito más, podían ministrar, porque se iban rolando. Entonces se iba a cumplir su tarea, era un privilegio para ellos el poder servirle al Señor en el templo. Y ahí los encontró.
con este hombre? Ahí medio muerto, este insensato, este irresponsable, este que sabía que no, pero lo hizo a pesar de eso. Y dice que lo vio, lo observó, y dice que pasó de largo. ¿Por qué no lo atendió? Que era un sacerdote, él estaba ahí para ayudar a la gente. Él es el que llevaba simplemente el consuelo espiritual a aquellos necesitados. Y si ese estaba a punto de morir, pues necesitaba que alguien estuviera ahí, apoyándole en esos últimos momentos y dándole seguramente las bendiciones del Señor. Como judío, era un judío. Entonces dice que lo vio. A lo mejor pensó, caray, si me quedo aquí, lo atiendo y no se muere y pasa el tiempo, ya no voy a llegar. Y voy a perder la oportunidad de ministrar en el templo. Cosa que posiblemente a lo mejor jamás, si hubiera fallado, jamás lo volviera a haber hecho. Entonces no iba a perder esa oportunidad. Entonces lo vio y dijo, vámonos. Y se fue a ministrar. ¿A ministrar qué? Ahí estaba para ministrar la misericordia, para mostrarle la bondad del Señor, para estar con el necesitado. No se fue. Religiosos. Eran los sacerdotes. Los fariseos eran religiosos. No había convicciones, no había valores, no había temor a Dios. Toda una situación ahí dentro del judaísmo de intereses creados donde muchos abusaban de su posición, muchos se hacían ricos. Muchos pedían a los demás hacer cosas que el Señor demandaba y ellos no las hacían. Por eso Jesús les llamaba hipócritas, sepulcros blancos. Se ven blancos por fuera, muy santos, pero por dentro están podridos, huelen mal. Jesús era tremendo con ellos. Bueno, se fue. Y dice que pasó que así mismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo también igual. Que era un levita. Dentro del judaísmo, dentro de las 12 tribus, había una tribu que era la tribu de Leví. Y la tribu de Leví, por un acto de fidelidad a Dios, Dios les concedió de ser la tribu sacerdotal. Entonces, cualquier sacerdote tenía que ser de la tribu de Leví. Nadie podía ser de ninguna otra tribu ser un sacerdote, solamente los que tenían ese linaje de la tribu de Leví, donde venía Aarón, el hermano de Moisés. Aunque no todo levita era sacerdote, pero todo sacerdote tenía que ser levita. Y ellos eran, vamos a decirlo así, eran el grupo que apoyaba, cuando se apoyaban los sacerdotes para el servicio del templo. Cuando el templo estaba en el desierto, se desmontaba y bueno, se montaba en un cierto lugar donde Dios decía, ahí descansaban, ahí tenían sus cultos, ahí estaba el Señor y estaba el tabernáculo en medio de todo el campamento, y cuando se levantaba el campamento para proseguir el camino, solamente los levitas
podían hacer esa tarea, nadie más. Entonces este levita seguramente siendo un religioso y pensando que fuera una persona que estaba destinado a apoyar el sacerdocio, pues seguramente tuvo miedo. Ese sí también tenía conocimiento de que si se esperaba ahí, seguramente algunos ladrones hacían ciertas trampas, a veces uno se hacía el herido, se hacía el que se estaba ahí muriendo, se acercaba una gente y cuando se acercaba la gente, los demás le salían de las rocas, que había muchas ahí, y lo asaltaban. Y él pensó, no vaya a hacer esto, y mejor huyó y se fue, cobarde. Y de los que se esperaba que iban a ayudar a este hombre, no lo hicieron. Y entonces dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Entonces, fíjate bien, Jesús estaba dando enseñanza, le preguntó a este maestro, y seguramente no solamente estaba este intérprete de la ley escuchando esta historia de Jesús, seguramente había mucha gente. Jesús sí era muy famoso, Jesús lo conocían, y cuando Jesús hablaba la gente se acercaba, y seguramente había fariseos y había gente del pueblo escuchando la enseñanza de Jesús que le estaba dando a este intérprete de la ley. Y entonces imagínate cuando dice, pero un samaritano. Un samaritano. ¿Qué era un samaritano? Los judíos de raza, de aquellos que cuidados no contaminarse con otras naciones, sino permanecer en esa pureza de raza judía, no se llevaban con los samaritanos, porque los samaritanos eran una mezcla de judío y gentil. Gentil es todo lo que no es judío. Esta es una historia que viene desde atrás, desde los tiempos de Salomón, cuando se dividió el pueblo entre 10 tribus y 2, y bueno, pues yo quiero llegar al punto. De estas 10 tribus, fueron las que desaparecieron, por decir, se perdieron. Fueron llevados en cautiverio a Samaria y ahí después a otros lados y pues se mezclaron con otros y perdieron su identidad. Y entonces los judíos, los de sangre, los odiaban por no haber sido infieles, por haber ofendido a Dios, por no haber obedecido a Dios, por haberse mezclado con los gentiles, con los paganos. Y entonces había una situación, y bueno, lógicamente que los samaritanos contestaron igual, y tampoco querían a los judíos por lo que eran. Entonces había una tremenda desunión, de odio, de separación. Se decía que cuando a veces iban de un lugar, pues vamos a decir que fuera de Jerusalén, y querían ir al otro lado, a Judea, tenían que pasar por Samaria. Entonces el judío decía, no, hombre, que voy a pasar por Samaria. Eso les llevaría posiblemente un día o 2. Pero decían, no, preferían rodear y llevarse días para llegar al otro lado, pero lo preferían
que pasar por Samaria, que era una cosa que sería, bueno, así estaba la cosa entre ellos dos. Y este que estaba herido, casi muerto, era un judío. Entonces, un samaritano atendiendo a un judío. ¿Dónde? Los apóstoles se sorprendieron cuando Jesús llegó, pasó por Samaria, se detuvo para descansar y mandó a sus discípulos por provisiones. Y mientras ellos iban por provisiones, él se quedó ahí, aparece una mujer que va a sacar, una mujer samaritana que va a sacar agua del pozo. Y Jesús, pues siendo judío, muchos pensarían, no, pues, que me haga un lado, ¿verdad? Yo contigo pinto mi raya. No, Jesús hizo comunión con ella, se comunicó con ella, hicieron una conversación. Jesús vino eso, a mostrar que la salvación era para todos. Él no tenía consentidos, todos estamos perdidos y todos necesitamos a Cristo Jesús. Y esta mujer necesitaba a Cristo Jesús. Y la mujer supo con quién hablaba y también se sorprendió como tú, siendo judío, platicas conmigo, que soy samaritana y mujer. Eso no era bien visto, ver platicando para ahí a solas un hombre y una mujer, y menos si él era judío y ella samaritana. Pero Jesús lo hizo. Y al final, la mujer supo con quién hablaba, porque supo lo que ella vivía. Ella vivía, en ese momento, vivía en adulterio, que vivía con un hombre que no era su esposo. Y Jesús se lo dijo. Bueno, la mujer dice la escritura que va al pueblo y avisa y va. Y conocí un hombre tal y tal y tal que me dijo todo eso de tal, 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 y yo creo que él es lo que también ellos esperaban, un enviado de Dios. Y ahí vinieron cosas muy positivas. Pero volviendo a este punto, entonces, ahí está el samaritano, el enemigo, que estuvo dispuesto, dice ahí, y viéndole fue movido a misericordia. La palabra misericordia es una palabra que tiene que ver con amor. O sea que fue un hombre amoroso. Algunos ven también la misericordia como algo que se dice que algo que tú y yo merecemos por nuestras faltas, pero que Dios ya no la toma en cuenta porque ha tenido misericordia de nosotros. O sea, ya no nos castiga, tiene misericordia. Y que Dios nos da una salvación tan grande que no merecemos, y eso se llama gracia. Entonces tú y yo tenemos la misericordia y la gracia de Dios. Y aquí este hombre fue movido a misericordia. No dice si era prosélito, no dice si tiene una religión, nada. Lo único que sabemos por la historia que da la Biblia es que un samaritano era un enemigo acérrimo de un judío, y un judío tenía como un enemigo acérrimo a un samaritano. Y acercándose este samaritano, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Cuando yo leo el 34, se lee así muy fácil, ¿no? Papá, pues ya lo leo. Esto es misericordia, tu papá, yo lo soy. No. Este samaritano sabía también dónde estaba. Sabía del peligro que corría. Ese camino ya era muy famoso, era muy conocido, y nadie pasaba por ahí si no fuera por una caravana. Y pasar solo era casi era asaltarte y posiblemente perder la vida. El samaritano lo sabía. Igual que el levita. Entonces, dice que vendó sus heridas. ¿De dónde?
sacó las vendas, seguramente de sus propios vestidos, los rasgó y sacó parte de la tela y con eso, untándole el aceite de olivo, que era algo muy refrescante en aquel tiempo, que ayudaba mucho a las heridas en la piel. Entonces, él le ayudó, y echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura. No dice que es una camilla. Dice que lo subió a su cabalgadura. ¿Sabes lo que le llevó a hacer eso? El tiempo que le llevó a hacer eso? Seguramente a lo mejor si hubiera una enfermera, diríamos que a lo mejor le llevó 15 o 20 minutos en hacer eso. Suficiente para que lo hubieran asaltado, lo hubieran despojado de todo y posiblemente también hasta lo hubieran matado también. Pero él lo hizo porque sentía compasión, tenía un valor por la vida humana. Yo que se preguntaba, si yo estuviera ahí, ¿qué me gustaría que hicieran? Y entonces él hizo lo que a él le gustaría que lo hubieran hecho si él hubiera estado ahí. Arriesgó su vida. Usó de lo que tenía. No lo conocía. Pues ya, bueno, era su amigo, era su cuate, eran cuatro. No, nada. Simplemente que pasó por ahí. Lo llevó a su cabeza y después lo llevó al mesón y cuidó de él. Fíjate que lo subió a su cabalgadura. No dijo, ahí te voy a jalar con una cuerda, ahí te voy a amarrar con algo, ahí te voy a hacer una enramada, ahí a ver qué. No, súbete. Y lo subió a su cabalgadura. Y sabía que el hombre estaba débil, sabía que el hombre estaba casi muerto. Y él hizo todo para que ese hombre pudiera vivir. Y después lo llevó al mesón, al hotel, a un lugar donde lo pudieran atender, y cuidó de él la primera noche. Y al día siguiente, cuando él tenía que partir, porque tenía seguramente compromisos y tenía cosas que hacer importantes, él no lo dejó solo, lo dejó a cargo del mesonero y dejó una cantidad, que aquí dice 2, pero eso llevaba así como casi un mes. Le estaba pagando un mes, casi un mes. Cuídamelo y aquí te dejo esto. Esto vale por un mes. Y si hay más y gastaste de más, cuando venga, yo te lo pago. Órale. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Le preguntó Jesús al intérprete de la ley, al cual estaba narrando esta historia. Y él dijo, el que usó de misericordia con él. ¿Ves? No dijo, así como no, el samaritano. No hay duda que fue el samaritano. No, porque decir samaritano era así como quemarse los labios, ¿no? Que no querían a los samaritanos. Era evidente que este hombre no tragaba a los samaritanos, eran sus enemigos. Pero no pudo reconocer que él había sido el que había tenido misericordia. Pues solamente le dijo a Jesús, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Jesús lo estaba confrontando. Jesús le estaba diciendo, ve y haz lo mismo porque no has hecho nada, nunca has hecho nada. Ahora ya sabes, ve y haz lo mismo. Si es que quieres la vida eterna. Ahora, hermanos, ¿qué de nosotros? ¿Qué tiene que ver conmigo todo esto? ¿Cómo aplico esto a mi vida y a tu vida?
¿Hay aquí un mandamiento que el Señor nos está dando? Claro que hay un mandamiento. Ayuda al indigente, ayuda al necesitado, ten misericordia de aquel que está sufriendo. Haz más allá de lo que puedes hacer por el bien de esa persona. Si tú buscas la vida eterna y tú te llamas mi siervo y tú te llamas un creyente, debes de hacer esto cuando tienes la oportunidad de hacerlo. Yo no veo que él está diciendo que vayamos que esquina por esquina, calle por calle, no. Está diciendo que cuando tengas esa oportunidad, hazlo. Ese es el mandamiento. ¿Hay algún pecado aquí? Claro que hay un pecado. Amor, tú y yo nos sentimos verdaderamente mal delante del Señor porque tenemos esta oportunidad y no lo hemos hecho. Más bien somos consumidores. Queremos que nos den y que nos den y que nos den y que nos den. Y cuando no nos dan, pues ya no me sirves para nada. Si no nos dan, nos critican. Al que no da, al que no recibe, critica al que ya no le da. Es lo que estamos pensando en dar a los demás. Estamos pensando que me des a mí. Entonces, ¿cuál es nuestro pecado que Jesús nos enseña aquí? Que muchas veces no estamos haciendo eso. Yo me siento apenado, avergonzado delante del Señor, que muchas veces no lo he hecho. Pero después está la Escritura para confrontarnos, para decirme, para recordarme que esa es una oportunidad que Dios me da de hacer lo que no estoy haciendo, de responder a lo que no estoy haciendo. Ese es el pecado. Amados hermanos, estamos en estos días. El mayor propósito que tiene Dios para esta humanidad es que le conozca y sea salvo. Es que le conozca y sea salvo. Y cuando somos salvos, entonces Dios quiere enseñarnos que podemos descansar en Él, que podemos esperar en Él, que Dios ha de suplir toda necesidad en nuestra vida. Esta iglesia tan pobre, que era la iglesia de Filipos y de Macedonia, pero principalmente dice en Filipos que a estas iglesias pobres diezmaban y daban para la obra del Señor de su pobreza. No dice de su riqueza, de su pobreza. Que Pablo decía, no, yo no puedo recibir de ustedes una ofrenda, ustedes la necesitan, fíjense cómo están, utilícenla y llenen sus necesidades. Yo no puedo recibir su ofrenda para los hermanos que están pasando hambre allá en Jerusalén. Y ellos le dijeron a Pablo, estos pobres le dijeron a Pablo, no nos quites la bendición. No nos hagas eso, Pablo. Nos hemos recibido esa salvación tan grande. Dios nos ha llenado y como decíamos hace 8 días, nosotros que servíamos a la idolatría, hoy servimos a Dios vivo y verdadero. Y nuestra vida está llena y está plena y está completa. Y queremos apoyarte, Pablo, en lo que podamos, para que sigas predicando el Evangelio de Jesucristo. Y queremos juntar esta ofrenda para los hermanos que están en él, que ni los conocemos, pero son nuestros hermanos. Y dice Pablo, y de su pobreza, ofrendaron para la bendición de otros que estaban pasando una terrible necesidad.
estamos nosotros. A lo mejor no somos tan ricos, algunos, pero tienes un corazón para el Señor. Y tienes una visión para ver que esa ofrenda puede ser de gran bendición. Y si la gente sabe de dónde viene esa ofrenda, no, pues vino de fulano de tal. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de con qué propósito vino esa ofrenda. Vino de Dios. Y toda la gloria es para el Señor. Y esperamos que esa ofrenda sea de bendición. Y queremos que Dios use eso para que sepa que no están olvidados. ¿Qué le dijo Dios a esta iglesia? Mi Dios pues suplirá. A esa iglesia pobre que Dios vio, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. ¿Entiendes eso? Todo lo que os falta. ¿Lo entendiste? Lo vuelvo a repetir. Todo lo que os falta. No todo lo que se te antoje. No todo lo que pidas. No todo lo que quieras. No. Todo lo que te falta. ¿Y sabes qué te va a faltar? Hoy en la tarde no lo sabes. Pero tu Señor lo sabe. Y Él va a suplir a tu necesidad como solamente Él lo puede hacer, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tremendo, ¿no? Y aquí estamos, hermanos. ¿Qué vamos a hacer en estos días? ¿Hay algún necesitado alrededor tuyo? En tu comunidad, en tu trabajo, en tu deportivo, en tu oficina, yo no sé. Hay gente pobre que tú sabes que hay una gran necesidad. ¿Qué podemos hacer individualmente? ¿Qué podemos hacer como equipo, como siervos de Dios? ¿Cómo nos podemos organizar? Yo doy gracias a Dios que el viernes pasado, un buen grupo de hermanos salió de aquí con folletos evangelísticos, con fascículos de Juan, con tamales y con ropa, pero con un gran corazón, primeramente, bien puesto. Y salieron allá al hospital a ministrar a esa gente que de alguna forma está ahí, sufriendo seguramente por algún familiar, por alguna situación, y que no está en un hospital de paga, pues porque no hay dinero, no está en el seguro social, pues porque no están inscritos, no tienen trabajo, y van a un hospital público, donde se atiende a la gente que no tiene recursos. Y a veces están ahí con un frío, una chamarrita, un suéter y posiblemente una galleta o una Coca-Cola ahí para que se les vaya el hambre, pero no hay más. Pero gracias a Dios que los hermanos del Ministerio de Somos, los jóvenes, junto con algunos adultos, salieron y predicaron el Evangelio y llenaron de alguna forma la necesidad de alguien, que yo estoy seguro, no tengo ninguna duda que Dios permitió esto, porque Dios tenía gente ahí que necesitaba ser ministrada, no en el alimento solamente, no en el abrigo, pero ser ministrada en la esperanza que debemos de tener en Cristo. Eso que te levanta, que te alienta, que te fortalece, que cambia tu vida. Porque es Dios hablando, es Dios posesionándose de tu vida, haciendo que todo sea diferente. Y todo cambia, tú lo sabes, todo cambia. Pues hermanos, serás el buen samaritano.
No esperes ayudar al cuate, el amigo, el que se ha portado bien, el que esto, el que el otro. ¿Aquí te acuerdas a quién se ayudó? A un irresponsable. Alguien que no usó la inteligencia. Hizo lo que quiso y por eso le asaltaron y por eso estaba como estaba. Pero que le dijo Jesús al intérprete, bueno, a este no, este déjalo porque es lo que se merece. ¿Para que no dijo eso Jesús? Hay que dar a quien sea. Y si es una persona así, pues qué bueno, porque es el que más necesita a Cristo, hermano. Y Dios te va a usar. Entonces, ahora que recibas tu aguinaldo, ahora que tengas un poquito más, piensa en los pobres. Yo no sé si aquí los jóvenes somos, ya se están organizando y ellos puedan recibir ese donativo que tú tienes para los pobres y tú participas de alguna manera de esta forma. Lo ideal es que tú busques la necesidad, donde tú la veas, ahí acércate. Y si no, colabora con los jóvenes. Y hay cosas que hacer. Ellos tienen un plan para esto. Hay por ahí una brigada médica próximamente, donde se va a necesitar mucho, porque se va a ayudar a la gente con muy bajos recursos, a un lugar muy, muy necesitado. Y ahí vamos todos a dar lo que Dios nos ha dado. A menos que esta iglesia nuestra se distinga por eso, por ser una iglesia compasiva, por ser una iglesia que tiene misericordia, por ser una iglesia que tiene una visión de Dios, por ser una iglesia que se une al trabajo de Dios en Jesucristo, de salvar personas para la gloria de su nombre. Pero la gente necesita ver a Cristo en nuestras vidas. Déjame terminar con esto cuando dice el versículo 27, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. ¿Cómo puedo saber yo que estoy amando a Dios de esta manera? ¿Lo estás amando así, hermano? Más o menos, casi nada, un poquito, estás comenzando. ¿Cómo puedo saber? Cuando lees la segunda parte, cuando dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú amas a una persona, es porque tú amas a Jesucristo. Ya estoy hablando a cristianos. Es porque tú amas a Jesucristo. ¿Cómo sé que amo a Jesucristo? Cuando amo a mi hermano. Cuando el apóstol Juan en su carta dice, ¿cómo decimos que amamos a Dios al que no vemos? Y aborrecemos a nuestro hermano al que sí vemos. Eso es una mentira. Tú no puedes decir que amas a Dios cuando no te interesas por tu semejante. ¿Cómo puedes decir que yo amo a Dios cuando que se rasque con sus uñas? Yo por eso trabajo. ¿Para qué le doy? Ya sé que se va a ir a gastar en el alcohol y se va a ir a la droga. Es un pretexto que ponemos siempre para no dar. Es que lo estamos prohibiendo. Dice que tienes mucha hambre, pero no te doy, porque si te doy te vas a ir a comprar una botella de alcohol, por eso no te doy, hazte a un lado. Ay, ¿cómo lo proteges? Qué bárbaro. Esa es la forma de evadir nuestra responsabilidad. Entonces, ayudemos. Y Dios nos va a bendecir a ti, a tu familia, nos va a bendecir. Mira, hermano, no sé por qué dije Dios te va a bendecir. Lo vas a hacer porque Dios ya te ha bendecido.
Yo te digo, ¿cuántos de aquí son salvos? Pónganse de pie, y todos se ponen de pie. Y yo diría, ya ve, hermano, cómo Dios le ha bendecido. Usted tiene seguridad y una salvación y no le costó a un hombre que vino a este mundo, que nunca tuvo pecado y que estuvo dispuesto a sufrir toda humillación, toda situación física, espiritual, porque hasta sintió que el Padre lo había abandonado. Claro, nos dio todo, hasta su vida. ¿Por qué vas a dar? Porque Dios ya te dio. Dales un poquito, o démosles un poquito de lo que Dios ya nos ha dado. Ay, pastor, es que yo gano tan poquito. Hermano, por favor, no digas eso. Una vez Jesús estaba ministrando y de lejos vio cómo los fariseos estaban diezmando en una sinagoga y sacaban sus costalitos de monedas, seguramente de plata, y las depositaban, pero las dejaban caer para que la gente los viera. Ay, mira qué generoso es esa persona. ¿Cuánto habrá dado? Pero también vio una mujer muy pobre que tenía 2 blancas, lo más mísero que había en ese momento de dinero, no era nada. Y Jesús observó y dijo, pero vean, esa mujer echó 2 blancas. Y yo les digo que esta mujer dio más de estos fariseos, porque estos dieron lo que les sobraba y esta dio todo su sustento. Se quedó sin nada y lo dio al templo para la obra. Ay, es que pues yo no tan poquito, hermano. Si Dios no te pide que le des, ¿cuánto nos pide el Señor? Lo legal nos pide 10. Si tú me dices, pastor, honestamente Dios sabe que yo gané 100 pesos en el mes, está bien, bendito, alabado y glorificado sea el Señor. Ya dices tu diezmo, pues ¿cuál diezmo? Pues tu diezmo de 100, ¿cuánto es? Pues 10 pesos. Ay, pastor, ¿qué pues, ¿para qué sirve? No estamos hablando para qué sirve. No estamos hablando si es mucho o es poco. Estamos hablando, estás haciendo lo que Dios dijo. Estás dando ese 10. A muchos nos gusta escuchar eso. Nos cuesta trabajo. Hasta 10 pesos. Prefiero taparme los oídos o salirme, pero no escuchar, como dice el dicho, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿verdad? Hoy sí es lo que dijo el pastor. Ay, no sé qué, ay, no es que me salí en ese momento. Te saliste. Entonces, ¿qué Dios espera de ti? Tú esperas muchas cosas del Señor. Pides de Dios bendiciones, oras, te quejas, culpas al otro por esto. ¿Y qué estás dando al Señor? ¿Estás dando acaso tu diezmo? Yo siempre he dicho, aquí hay 3 maneras de dar a la iglesia. 1, el diezmo, lo legal. Lo legal. Más que lo legal es la ofrenda. La ofrenda es más que el diezmo. Si tú das 10 pesos de 100, ese es tu diezmo. Y si das 12 o 13 pesos, esa es ofrenda. Eso es más que el diezmo. Jesús dio su vida totalmente, eso fue ofrenda. Los judíos diezmaban parte de sus animales, sus cosechas. Pero Jesús fue más que eso, Jesús dio su vida él mismo, él ofrendó. Y la otra, la limosna. ¿Y qué es la limosna? Lo que está abajo del diezmo, lo que te sobra. Oiga, pero lo que me sobra son 50,000 pesos. No es para mí, hermano, estamos hablando de las cosas del Señor. El Señor es el que te está viendo, no yo. Yo ni sé cuánto das. Eso no me toca a mí.
es Dios. Y tú me dirás lo que tú quieras, que son 100,000, pero no es ni siquiera el diezmo. Le estás robando al Señor. ¿Qué pretexto pones? Ah, pero eso sí, yo quiero bendiciones. Eso sí, yo me arrodillo 10 horas orando al Señor para que Dios me escuche. Y Dios me dice, ahí bajito, oye, ¿no has dado tu diezmo? Bueno, eso no viene de Dios. ¿De quién entonces? ¿Del diablo? ¿Qué te está diciendo el Señor? Sigue orando. Mientras no estés a cuentas conmigo. Dios no nos escucha, hermano. ¿Tú crees que te escuche? Hay que leer bien la Biblia. Es como el perdón. Dice que si no perdonamos a los que nos han ofendido, Él tampoco ¿qué? Nos perdona. Entonces, cuando yo no perdono, y ya tengo 3 años que no perdono a esta persona y cada vez que lo veo se me revuelve el estómago. Hermano, no las perdono hace 3 años. Te digo una cosa, si yo entiendo la Biblia dice que Dios en 3 años no ha escuchado tus plegarias de perdón hacia Él y Él tampoco te ha perdonado. No puede ser. Pues, o Cristo es un mentiroso y nos está engañando, o Cristo es Dios y nos está diciendo, tienes que entender eso. Dios quiere bendecir nuestra vida, pero no a nuestra manera, no como queremos, no como nos antoja, no como lo que yo pienso. Como Dios dice en su palabra, hagámoslo y dejemos que lo haga. Yo doy testimonio, hermanos, yo doy testimonio. En tantos años que he visto personas que han sido fieles en su diezmo, de veras te lo digo, fieles por años. Una hija me decía, con esto termino, una hija me decía, porque yo le dije, yo he visto que eres muy fiel en tus diezmos. Pastor, ¿quieres saber por qué soy diezmos mis diezmos? Le digo, no sí sé lo que dice la Biblia, pero hay algo más, pastor. ¿Qué más? Mire, cuando yo era niña, adolescente, mi papá llegaba de la oficina y llegaba con su sobre cerrado de su quincena. Se sentaba con mi mamá en la mesa, abrían el sobre y había ya un presupuesto. Y esto es para esto, y esto es para esto. Pero lo primero que ellos apartaban era el diezmo. No, esto es del Señor. Ese es del Señor. Acuérdate, no es tu diezmo. Quítate eso de la mente. Es tu diezmo. Porque si es tu diezmo, pues te da igual darlo o no darlo. Es tu diezmo. Es el diezmo del Señor. Y cuando tú o yo no lo damos, se lo estamos robando al Señor. Y así lo dice la Biblia. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestros ofrendas. Entonces, pastor, yo ve que mi papá hacía eso. Y en la iglesia, su sobre. Ya desde casa llevaba el sobre. No hacía. Para que nadie viera cuánto dio. ¿Para qué nos engañamos? Aunque lo hagas muy escondidos, hagas esto, puedes engañar a todos, pero a Dios no le engañamos. Y las respuestas de Dios van a estar ahí. Dios no va a decir, ah, qué listo este hijo mío, no me di cuenta que se pasó de listo. No, a Dios no, a Dios no, a Dios,
sabe lo que estamos haciendo. Entonces, y pastor, yo lo hago. A partir de que comencé a trabajar, ser independiente, mi diezmo. Y lo primero que mi diezmo. Mi primero es el diezmo. Y hermanos, yo conocí a estos hermanos en una situación, pues, económicamente más o menos. Era el empleado federal. Y he visto con los años, wow, cómo Dios los bendice. Les ha bendecido. Y no presumen de eso, ¿eh? Simplemente Dios los ha bendecido. Pero siguen diezmando, siguen siendo igual. Y Dios los usa. Y yo sé que mucha gente ha venido al conocimiento de la palabra de Dios por estas personas. Porque Dios usa los vasos limpios, no los vasos sucios. Entonces, me lo digo a mí, te lo digo a ti. ¿De qué sirve pensar todo lo que hacemos si le estoy quitando al Señor? ¿Nosotros qué compensamos? Bueno, sí, pero mira, yo pongo esto y vengo a la iglesia temprano, hago esto, aquello así, entonces ya compensé. No doy, pero ya compensé. No, Dios no trabaja así, hermanos, perdónenme. Dios es como dice que hagamos las cosas y hagámoslas y confíe en Él. Hay gente que está contenta y nunca se queja. Y no le han subido el sueldo, pero siempre le alcanza. Y no solamente diezman, hasta ofrenda. Amén. Entonces, seamos buenos samaritanos. Seamos fieles con Dios. Dejamos que Dios sea Dios en nuestra vida y dejemos de estar jugando al Diosito, al ayudante de Dios. Dios no necesita ayudantes, necesita siervos obedientes que respondan a su santa y perfecta voluntad. Que Dios nos bendiga a todos. Amantísimo Padre Celestial, muchas gracias. Muchas gracias por todo lo que tú eres en nuestra vida, porque tú lo eres todo. Ayúdanos a confiar en ti y a quitarnos las mentiras del mundo de pensar que en el dinero está la solución de nuestra vida, que en las cosas materiales vamos a encontrar la satisfacción. Esto es lo que el mundo, en las cosas temporales ahí nos conformamos con un cachito, cuando tú nos quieres dar las cosas maravillosas, todo aquello que permanece y todo aquello que realmente perdura y todo aquello que transforma nuestra vida. Gracias, Padre. Ayúdanos a ser buenos samaritanos en estos días y el resto de nuestra vida. Sabemos que habrá lucha, sabemos que la avaricia, que el egoísmo tratará de engañarnos de alguna forma. Ayúdanos, Padre, que no caigamos en los errores de algunos que piensan que la mensualidad que le doy a mi abuelita o que le doy a mis padres, ese es el diezmo. En lugar de darlo a la iglesia, se lo doy a mis padres y a mi abuelita. Eso no es bíblico. La Biblia dice que traigan los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y vean si no derramaré bendición hasta que sobreabunde. Así es. Por eso nos dio el 90, para que lo distribuyas con generosidad, con sabiduría. Y aún ahí Dios te ha de bendecir para que te rinda.
pero has de usarle lo que es de Dios. Y si quieres darle ofrenda, pues qué bueno. Nada que damos al Señor es demasiado. Padre, bendícenos. Tú eres el sostén de esta iglesia. Tú no necesitas de nadie. Tú eres la Biblia dice que eres el dueño del oro y la plata de todo este mundo. Pero nos pruebas para que nos demos cuenta en dónde está nuestra dependencia, en ti o en el dinero. Esa es la enseñanza. Aparte de la bendición que nos das de participar en los planes que tienes para tu iglesia. Gracias, Padre amado. Bendito seas en Cristo Jesús. Amén.